Antidepresivos. Iniciemos conociendo un poco, hablando un poco sobre la clínica de los trastornos depresivos. Importante movernos en un eje que tenga que ver con lo referente a intensidad y duración. La intensidad nos va a definir si son muy intensos, le vamos a poner el nombre de mayor y pues obviamente si son menos intensos podemos hablar de menor o distimia. Y luego es fundamental la temporalidad. Si es menor a 2 semanas, ya no estaríamos hablando de una patología, sino de un episodio depresivo breve. Así sea intenso o menor, si no pasa las 2 semanas, es breve. Por lo general necesita terapia cognitiva conductual y no necesita un antidepresivo. Y veremos por qué, porque es que los antidepresivos de hecho empiezan a actuar a partir de la cuarta semana, entonces no tiene sentido. Y se debe hacer otro tipo de tratamiento. Cuando ya hablamos más de 2 semanas, estaremos ante depresivo mayor, un episodio depresivo mayor o un episodio depresivo menor, dependiendo de la intensidad. Y el otro punto de corte, por decir incluso de otra categoría o una cronificación, sería para 2 años en las personas adultas y un año en adolescentes. Cuando hemos pasado de un episodio depresivo mayor, después de 2 años en un adulto o un año en adolescente, estaremos hablando de un episodio depresivo mayor recurrente. Mayor recurrente porque no es normal o no es frecuente que una persona esté durante 2 años o más completamente con episodio depresivo mayor. Probablemente ya se haya suicidado, ¿ok? O haya tenido otro desenlace fatal. Entonces, no es la norma que sea episodio depresivo mayor continuo, no. Lo que podamos tener es episodio depresivo mayor recurrente. Es decir, que alterne momentos que está deprimido con no tan deprimido o puede pasar un episodio doble, que es que puede pasar de un episodio mayor a un episodio depresivo menor. ¿Ok? Por el otro lado, si la intensidad es menor, tenemos que puede pasar de un episodio depresivo menor a distimia. Punto interesante de hablar es los adolescentes. Primero, los adolescentes hay dos variables claves. La número uno es que ellos no suelen deprimirse, sino suelen volverse agresivos y violentos. Eso es clave. Y no hay que confundir con un trastorno de lo que tenga que ver con la fase de rebeldía o adaptación del adolescente. Fundamental porque el adolescente deprimido suele ser violento con todos, con amigos, con padres, con hermanos, con vecinos, con todos. Mientras cuando está en esta fase de rebeldía y adaptación propia, suele comenzar más temprano y además dirige su ira frente a los padres principalmente o quienes están imponiendo las normas. Eso es importante. No va contra los amigos. Y el otro punto de corte es el año. Es decir, un adulto hablamos de depresivo mayor a depresivo mayor recurrente o depresivo menor a distimia en 2 años para los adultos, mientras que el niño es violento y cuando pasa, perdón, más de un año estaríamos en un depresivo mayor recurrente o estaríamos en distimia. Entonces es importante tener esto y no olvidar que antes de las 2 semanas pues estaríamos hablando de episodio depresivo breve, ya sea la intensidad alta o baja. Fundamental y a tener en cuenta siempre qué consideramos respuesta en la terapéutica. Hablamos de respuesta cuando hay una mejoría de más del 50% de los síntomas. Es decir, tenemos la depresión, iniciamos el tratamiento, pasan 3 a 4 semanas y tenemos respuesta cuando hay una mejoría mayor o igual al 50%. Recordemos y ya veremos que la terapia debe ser enérgica y lo que debemos buscar no es respuesta, debemos buscar remisión. Consideramos remisión cuando hay una recuperación del 100%. Si esa recuperación del 100% se mantiene por lo menos 6 meses, hablamos de recuperación. ¿Ok? Eso es fundamental para tenerlo en cuenta. La historia natural de la enfermedad dice que el tratamiento antidepresivo dura entre 6 y 12 semanas en tener la remisión. Luego debe pasar un tiempo, que es el mes 4 a 9, lo que estamos hablando de 6 meses, para tener la recuperación. Ahora, hablemos de otros puntos interesantes. Recaída. Recaída es, aunque se haya tenido respuesta o incluso hayamos tenido remisión, si ocurre antes de los 6 meses o antes de tener recuperación, se llama recaída. Es decir, si tenemos respuesta o remisión y todavía no hemos alcanzado la recuperación,
y tenemos otro episodio, estamos hablando de recaída. Si por el contrario ya estamos en recuperación, el paciente ya está en recuperación, es decir, ya tiene más de 6 meses o un año sin tener síntomas y vuelven a presentarse, estaríamos hablando de recurrencia. Fundamental ese punto. La historia natural, y por esto es que hay que ser enérgico. Entraremos en dos slides fundamentales para saber que la terapia antidepresiva es racional, pero debe ser enérgica. Lo normal es que con un solo tratamiento, que veremos que por lo general es un inhibidor de la recaptación de serotonina, ya sea por ejemplo escitalopram, sertralina por ejemplo, solo el 33% de ellos con un tratamiento alcanza la remisión. Luego veremos que a medida que vamos agregando dos tratamientos, sumamos un 20%, el punto donde por lo general lo que hacemos es combinar un inhibidor de la recaptación de serotonina, que puede ser con un inhibidor de la recaptación de serotonina, más un fármaco que además inhiba la recaptación de dopamina. Entonces aquí hemos alcanzado un 53% de remisión y luego empezamos a estar en lugares más complicados. Cuando agregamos un tercero y un cuarto fármaco, lo que vamos ganando es 6 o 7% y al final, tras 4 tratamientos antidepresivos, el 67% de los fármacos, de los pacientes alcanzan la remisión. Y eso es importante y se debe vigilar porque lo que nos dice que de cada 3 pacientes, 2, para hacerlo sencillo, aunque realmente la estadística debe ser más grande, ¿sí? Es decir, de cada 10 pacientes, hasta 30 podrían no alcanzar la remisión. Y eso es fundamental. Y no debemos dejar que quede en ese punto y ya veremos por qué. Porque recuerden que si no alcanza la remisión, estamos en un punto que ya veremos lo importante, pero siempre el objetivo es la remisión. Entonces, si ese paciente tras 4 terapias, estamos hablando de un paciente que probablemente sea resistente y que necesite otro tipo de intervención, ya sea combinación de conductivo-conductual, mayor seguimiento, mirar factores que modifiquen el efecto, ya sean farmacogenéticos o no, incluso poder mirar la oportunidad de terapia electroconvulsiva. ¿Y qué es lo que debemos evaluar? Ya habíamos dicho que el 33% tiene una remisión completa. Debemos hablar de que hasta un 67, perdón, que un 67 tiene respuesta, que incluye el 33% que tuvo remisión, más un 33.33% más, que son aquellos que quedan con síntomas residuales. Y esos síntomas residuales son, y ojo con este punto, síntomas residuales, ¿cuáles son? Los más difíciles de tratar, es decir, son los más comunes que le terminan quedando al paciente, que son insomnio, fatiga o dolor y dificultad para concentrarse o pérdida del interés. Estos son los síntomas que quedan, porque lo que más fácil mejora cuando no tiene remisión completa son estos que están aquí, que es la depresión, ya el paciente no está deprimido, la ideación suicida, que se quita, cambia mortalidad y es uno de los más importantes, o el retardo psicomotor. Esos síntomas son los que más rápido responden. Ojo con esta gráfica. Los que más rápido corresponden son estos. La depresión, que ojo, no solamente mirar depresión, sino preguntar ideas suicidas, que también responde muy rápido, y el retardo psicomotor. Y lo que hay que hacer especial énfasis para yo saber si realmente tengo remisión o solo respuesta es decir, listo, ya el paciente se siente mejor, ya no está deprimido, ya no se quiere suicidar si en algún momento lo quiso, ya no tiene ese retardo psicomotor, pero toca mirar si tiene insomnio, si tiene fatiga, se siente continuamente cansado, si tiene dolor muscular o algo, y cómo está su capacidad o su rendimiento escolar o en el trabajo o como sea. Eso es importante porque son los síntomas que menos responden y son los que me alejan de la remisión. Importante conocer el balance riesgo-beneficio en estos pacientes y es fundamental conocerlos. ¿Por qué? Porque pues acá tenemos un gráfico donde miramos la relación riesgo-beneficio y la edad y entonces tenemos que todo lo que esté por encima de esta línea es benéfico para el paciente, lo que esté por debajo no se debe hacer o es deleterio y debe hacerse solamente en situaciones muy específicas porque ya el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, los niños hasta los 12 años, por lo menos para idea práctica o fuera de la especialidad, es decir, fuera de un especialista, un psiquiatra y sobre todo un psiquiatra infantil, para nosotros como médico general no tendría sentido tratar a un paciente de este grupo.
Ahora, el otro grupo es el que sí debemos tratar entre 25 y 64 años, son el ideal, es el grupo de pacientes donde el beneficio es mayor al riesgo. Entre 19 y 24 años, que no es el grupo de mayor beneficio, pero pues si está por encima de la línea, entonces bien. Es decir, podemos decir que todo paciente mayor a 18 años, menor de 65, que es lo típico de la terapéutica, el beneficio es mayor que el riesgo. Debemos tratarlo teniendo en cuenta que el punto máximo o el pico es entre los 25 y 64 años. Este es el punto de los pacientes donde siempre deben tratarse. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes entre 13 y 18 años y los mayores de 65 años? Son los pacientes borderline, donde debe evaluarse muy bien si debemos tratarlo porque están en la línea y llenarnos de razones. Si hemos decidido tratarlo, hacer mucha gestión del riesgo del medicamento, porque recuerden que primero no hacer daño y estamos en la línea donde tenemos que llenarnos muy bien de razones en ellos para tomar decisiones. Y otro punto interesante es esto. ¿Por qué la terapia debe ser racional, pero debe ser enérgica? Por lo siguiente, aquí tenemos las pautas de tratamiento. Es decir, este fue un paciente que recibió solamente una terapia de tratamiento. Este es aquel que tuvo una recaída, ¿sí? Y el paciente debe tratarse por segunda vez, luego tiene dos recaídas de tratarse por tercera vez y hasta por cuarta vez. Y esta es la razón de por qué debe ser racional, pero enérgico. Y por eso es que tenemos que obtener primero la remisión para evitar la recaída. Es decir, obtenemos remisión, no solo respuesta, 100%, preguntamos por el insomnio, por el dolor, por lo que es el interés o el desenvolvimiento. Y una vez que sepamos que estamos en remisión, tenemos que llevar la terapia el tiempo suficiente para no tener recaída. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquellos pacientes que tuvieron remisión al año, solamente 33% de ellos tuvo una recaída al año. Mientras que aquellos solo tuvieron respuesta, es decir, no alcanzaron remisión, el 60% de ellos al año tuvo una recaída. Entonces empezamos a ver por qué hay que preguntar y buscar la diferencia entre respuesta y remisión. Ahora, ese paciente que ya tuvo una recaída, o sea, que necesita un segundo tratamiento, pues debemos estar más atentos todavía, porque si alcanza la remisión, ya no está en este grupo de 33, pero por lo menos entra en un grupo de 50% de probabilidades de tener una recaída. Ya no tiene un 70% de estar bien, pero por lo menos le podemos ofrecer todavía un 50%. Si por el contrario no vigilamos bien, no logramos alcanzar la remisión, ya es más probable que al año tenga un episodio de recaída. Es decir, miren la diferencia, 50 todavía es una moneda al aire, todavía podría o no podría. Pero si no alcanzamos la remisión, ya es 67, es más probable que tenga una recaída a que no la tenga. Y ya en el tercer intento de tratamiento, o tras la segunda recaída, porque necesitamos una tercera vez, es decir, el paciente tiene depresión, primer tratamiento, tendríamos la primera recaída, sería el segundo tratamiento, y ya otra recaída, tercera vez que necesitamos tratamiento. Es decir, frente a la segunda recaída, tercer inicio de tratamiento. Importante porque miren, son valores muy parecidos a los anteriores, pero ya no hablamos de 12 meses, hablamos de 6 meses. Es decir, tenemos que afanarnos obligatoriamente por alcanzar esa remisión, que quizás sea más compleja, pero debemos buscarlo. Porque por lo menos le podemos ofrecer que a los 6 meses no tenga recaída o la probabilidad sea una moneda al aire. Si no lo alcanzamos, ya a los 6 meses, no al año, a los 6 meses va a tener una recaída. Y ya después, cuando tenemos el cuarto tratamiento, es decir, tenemos el paciente primer brote, primer tratamiento. Primera recaída, segundo tratamiento. Tercera recaída, segunda recaída, perdón, tercer tratamiento. ¿Ok? Y tenemos tercera recaída, sería el cuarto brote, el debut inicial, segundo, tercero. Entonces, tras la tercera recaída es cuando necesita el cuarto tratamiento. Y es aquí donde ya se iguala alcanzar o no alcanzar remisión a los 6 meses. Que a los 3 meses tenemos algo, sí, pero ya a los 6 meses hablamos que es lo mismo. Entonces, es clave esta terapéutica y es fundamental
en lo siguiente. Debemos ser racional, pero debemos ser enérgicos. Es decir, debemos alcanzar siempre la remisión y por eso debemos vigilar muy bien los síntomas más difíciles de tratar. Mantener la terapia el tiempo, que son mínimo 6 meses o un año para evitar la recaída, porque cada recaída hace más frecuente otra recaída y en menor tiempo. Entonces la historia natural de la enfermedad es que si no la tratamos vamos a tener recaída, recaída hasta que se vuelve la norma. Y si no la tratamos de manera correcta, estamos quitándole al paciente la oportunidad de mantenerse alejados de esta recaída y perder eficacia terapéutica. Por ende, entonces, debemos siempre vigilar con mucho cuidado las recaídas. Recordemos que una tercera recaída necesitaría un cuarto curso de tratamiento y ya esto nos lleva a que el paciente requerirá tratamiento de por vida. ¿Ok? Fundamental. En cuanto a la historia natural o conocer un poco los factores de riesgo, si miramos por sexo, la diferencia en el hombre y la mujer, y lo veremos aquí, viene dado por las hormonas, pero no solamente la pregunta es si más estrógeno o menos estrógeno predispone la depresión, y es por eso que podemos ver que las mujeres tienen mayor riesgo de depresión que los hombres. Y está relacionado con esto y podemos ver acá. Es decir, hasta la pubertad cuando no hay cambios en los estrógenos, el riesgo está plano. Después de la primera menstruación tenemos lo que son estas variaciones de estrógeno que se nos puede relacionar incluso lo que se puede decir como el síndrome disfórico premenstrual, ¿ok? Luego, obviamente se magnifica con la menstruación. Luego, cuando ocurre el embarazo, tenemos este pico muy grande sostenido de estrógeno, que en el posparto, pues cae, y aquí es cuando podemos ver el síndrome depresivo posparto para pasar nuevamente por el riesgo de la menstruación, otro embarazo, por así decirlo, cae nuevamente y hasta que pasamos y llegamos al punto de gran riesgo también, que es el punto de la perimenopausia. Es importante, ¿por qué? Porque lo que podemos ver es que el estrógeno está muy relacionado con lo que tiene que ver los episodios depresivos en diferentes cuadros, que pueden ser el síndrome disfórico premenstrual, lo que puede ser la depresión postparto, la de la perimenopausia, pero no es qué tanto o qué tan poco estrógeno, es la variación y por eso podemos ver que esto se ocurre en estos puntos, estos cambios de pico a valle, es decir, el estrógeno está relacionado con la depresión, pero los cambios abruptos de la concentración de estrógeno. Y por eso vemos pues que la tasa de depresión femenina está obviamente pues con lo que tiene que ver la edad reproductiva y el porcentaje de variación de estrógeno, y eso es lo importante. Obviamente cuando los ovarios están en mayor funcionamiento, pues más fácil hacen picos y valles. Con los hombres vemos que no hay esa relación, es decir, los hombres tienen un nivel que a partir de los 19 años empieza a hacerse estable y se mantiene. Aquí sí varía un poco porque ya a partir de los 65 años el riesgo de depresión se mantiene, pero lo que aumenta es el riesgo de suicidio. Es decir, un anciano deprimido sí suele intentar más suicidarse. Sin embargo, la depresión, pues, a partir de los 19 años, digamos, se mantiene estable y miramos que no tiene relación, porque pues la testosterona lo que hace es hace un pico desde los 10, 11 años, la pubertad hasta los 29, luego empieza a disminuir poco a poco, luego la andropausia, y sin embargo no cambia lo que es la depresión. Entonces, en este punto podemos decir que no hay esa relación y podría venir dado principalmente por lo que tiene que ver que no hay esa variación, sino que pues obviamente hay una parte ascendente y luego una descendente, pero siempre no hay esos picos y valles, sino que se mantiene sostenido. Por otro punto, es importante revisar lo que es la parte del sueño en los pacientes, es fundamental, y lo podemos ver acá. Estos pacientes lo que tienen es una fase de retraso en el ciclo del sueño. Podemos ver aquí lo normal, una persona control, pues tiene su ciclo normal. Y vemos que los pacientes con depresión lo que suelen tener es cambios o tiene una fase que está un poco retrasada. Y eso suele verse, es todo lo contrario a lo que se ve en los ancianos, que se duermen más temprano.
y suele ser similar a lo que pasa con los adolescentes, que los adolescentes pues suelen dormirse más tarde y estar dormidos durante el día. Estos cambios no solamente se ven acá en solo depresión, sino que también podemos ver la temperatura corporal como cambia, ¿sí? En los pacientes deprimidos versus los pacientes controles. El cortisol, que es la hormona de estrés, está completamente cambiada. Hay una hipercortisolemia. De hecho, se dice que se afecta el eje que tiene que ver con el eje del hipotálamo pituitaria suprarrenal, donde un punto importante tiene que ver con lo que es la amígdala y el hipocampo, realmente, ¿sí? Que bloquea este eje. Y en estos pacientes hemos visto que hay una disminución o incluso muerte neuronal por falta de factor neurotrófico, em, donde ha habido muerte en estas neuronas. Entonces hay una disminución de la masa, de la amígdala, de todo lo que tiene que ver el hipocampo, incluso con la corteza frontal también. Y lo que nos termina mostrando es que hay un exceso de cortisol en estos pacientes de la hormona del estrés y esto está relacionado. Y otro punto importante que tiene que ver con el insomnio y veremos que pues siempre se relaciona es porque los pacientes con depresión pierden este pico de melatonina que ocurre a las 7 de la noche aproximadamente hasta las 6 de la mañana, que es lo que promueve el sueño, regula el ritmo circadiano de dormir en las noches, estar despiertos en el día. Y por eso es que recordemos que el tratamiento de primera elección para el insomnio debe ser lo que le falta al paciente, que es la melatonina. Es cierto, al revisar un poco el insomnio, que los insomnios en los pacientes con depresión puede ser de todo tipo. Puede ser incluso de conciliación, de dormirse muy tarde, pero lo más frecuente es que el insomnio sea despertar temprano o dificultad para mantener el sueño. ¿Ok? Eso es fundamental, al igual que la semiología de estos pacientes que por lo general ellos amanecen muy deprimidos en las mañanas y a medida que pasa el día, y esa es la depresión melancólica, va mejorando. Es decir, una depresión matutina con mejorar vespertino. Lo mismo a este punto del sueño. Y lo típico de estos pacientes es que además suelen tener pérdida del apetito y además de pérdida del apetito, pues dormir muy poco. Por el contrario, podemos hablar de un paciente con una depresión atípica y que veremos que es fundamental más adelante en cuanto a la terapéutica, que son aquellos pacientes que en vez de perder el apetito, comen mucho y que además en vez de perder el sueño, tener algo de insomnio, por el contrario, lo que están es durmiendo mucho. Esto es fundamental para hacer una diferencia entre depresión típica y la atípica porque en la terapéutica cambian. Y a continuación veremos un poco lo que es los mecanismos o la teoría de lo que ocurre en la depresión y cómo es el mecanismo de acción de los fármacos.